¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, a lo largo de los próximos minutos vamos a hablar de uno de los principales problemas, una lacra que afecta a la sociedad española y que a lo largo de este año está siendo especialmente difícil. Hablamos de la violencia de género. Hemos tenido en lo que llevamos de 2024 auténticos fines de semana que han sido horribles, con cerca, pues de 3 mujeres asesinadas presuntamente a manos de sus parejas o exparejas en menos de 48 horas. De este asunto vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos con EOM Equipo Jurídico. Saludamos a Francisco Pastor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? También está con nosotros Manuel Espinosa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y también Paloma Anguís. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a hablar a lo largo de los próximos 10 minutos de este asunto. Y bueno, Francisco, Manuel, Paloma, quien quiera, podemos empezar a hablar. Todo esto en aspectos normativos y igual lleva su propia definición, pero no sé si nos podéis dar un poquito más luz. Bueno, a mí en principio me parecería interesante empezar a definir o concretar qué es un poco la violencia de género, referida a aquella violencia física, psicológica, sexual que se ejerce sobre una persona o un grupo de personas, porque es cierto que a veces existe más de una víctima y que al final tiene distintas manifestaciones que se ven o se reflejan en actos que hacen daño, que producen un sufrimiento, una amenaza, una coacción. Pero sí que es cierto que tenemos que matizar que no todas las discusiones que se generan entre un género masculino y femenino es violencia de género. Perfecto, bueno, una definición, primeros datos que nos ha aportado Paloma. No sé, Manuel, Francisco, ¿qué podéis aportar también? Bueno, en realidad, añadir aquí a lo que ha dicho mi compañera, que bueno, lo que se trata con la violencia de género, lo que se pretende hoy día es proteger pues de lo que son lesiones, de lo que son amenazas, de lo que son coacciones que hay dentro del ámbito familiar, y que se le denomina violencia de género porque tiene el matiz de que es la violencia que ejerce el hombre sobre la mujer. Y se trata de una violencia que es estructural, en el sentido de que tiene sus matices, tiene sus características específicas y que matizan que el hombre es el que ejerce esa violencia, que además yo aquí haría la matización de que no es lo mismo el hombre de hoy pues que el hombre pues de los años 80, de los años 70, y ahí sí es verdad que la ley hace como un cajón desastre, y aunque las costumbres de los años 70, de los años 80, 90, afortunadísimamente la sociedad ha evolucionado, y esas conductas que podían ser pues vejatorias, que se causaban pues graves perjuicios en lo que era el ámbito familiar, por esas conductas reprobables que existían, por los roles que había, porque los roles que habían era el rol femenino y el rol masculino. El rol femenino pues era una ama de casa que estaba en la casa, consagrada a los hijos, hogar. Claro, y eso se ha superado. Entonces la ley es un poco abarca toda esta serie de circunstancias y mezcla todo esto, y muchas veces pues nos encontramos con un elemento paradójico, y quería yo entrar en el debate ya con esto con mis compañeros, y es que claro, es cierto, y nosotros somos firmes defensores desde EOM de la defensa integral de la mujer en todos sus aspectos y en todas sus facetas, pero claro, estas paradojas llegan al punto de que muchas veces desprotegemos también al hombre, porque ¿qué es lo que ocurre? Que no significa que porque haya que proteger, que ineludiblemente nosotros somos fieles defensores de la defensa de la mujer, socavemos los derechos que también tiene un hombre, sobre todo un derecho fundamental, y además que está protegido en la Constitución, que es el derecho de la presunción de inocencia. Entonces, aquí estamos un poco ahora diciendo, bueno, vamos a ver, protegemos a la mujer, pero también tenemos que establecer un justo equilibrio y proteger la figura del hombre, porque nos encontramos con casos también donde por estas circunstancias, pues personas que no han cometido unos hechos o no revisten los hechos de esa violencia estructural que protege la ley, se le achacan a una persona
que no los ha cometido, y no solamente no los ha cometido, sino que muchas veces probablemente se utilizan como represalia o como elemento para obtener otros fines que, como siempre se dice en derecho, persiguen un fraude a la ley, y la ley no se puede defraudar. Por lo tanto, yo abro el debate un poco a que sí, ley de violencia de género, sí protección a la mujer, sí protección a todas las circunstancias de discriminación que pudiera haber, sí a la ley 1/2004 que abrió la defensa integral de la mujer, pero ojo, no olvidemos que en derecho siempre hay una balanza, hay un elemento en una balanza y otro elemento en la otra balanza. En la otra balanza está el presunto agresor, y es verdad que debemos también atender a esa protección, porque el derecho es intuitivo y el derecho protege todas las situaciones y a todos los individuos, tanto a la víctima como a la persona presuntamente culpable. Pues Francisco, todo lo que ha dicho Manuel da para mucho debate. Francamente es algo muy complejo de abarcar en un solo acto, pero a colación de lo que mi compañero sostiene, obviamente tenemos que partir de que en el momento en que se interpone una denuncia por violencia de género, se producen de forma automática una serie de consecuencias y de efectos legales y procesales. Tanto es así que la denuncia penal, en cuanto el juzgado de violencia conoce la existencia, automáticamente todos los actos posteriores, me refiero al divorcio y separación, que se puede entender como consecución lógica o lo que de seguido continúa una denuncia, se inhibe a favor de un juzgado que es especializado en violencia de género. Es decir, un juzgado de familia tradicional, donde planteamos una pretensión de divorcio o de separación, se abstiene. ¿Por qué? Porque al haber un acto de presunta violencia de género, todo lo va a llevar ya un juzgado especializado en violencia de género, con lo cual esas matizaciones a las que se refiere mi compañero, ojo y cuidado, porque claro, nos encontramos en un juzgado especializado que está encubierto por una potestad legislativa específica por la especialidad. ¿Qué ocurre? Si en un procedimiento de familia se despachan cuestiones fundamentales como qué pasa con la guardia y custodia, la patria potestad, la pensión de alimentos, etcétera, esto en violencia de género tiene un envoltorio, una cobertura específica y concreta. Diferente, especial. Totalmente. Entonces yo un poco quizás creo necesario, y sí me gustaría además dar mi opinión al respecto, para que se entienda un poco por dónde va avanzando la violencia de género. Hace 3 años se hizo una reforma en la Ley 8/2021 de 2 de junio, que además tenía como objetivo implementar o modificar legislación procesal y civil para el apoyo a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Claro, dicen mucho, bueno, ¿qué tiene que ver esto, el simple enunciado de la ley, con la violencia de género? En los textos legislativos que muchas veces son un poquito difíciles de entender. Totalmente. Pues justamente esta ley se aprovecha para introducir un artículo 94.2, una modificación, que es la que refiere al régimen de visitas. Entonces, esta ley, en literal, dice: no procederá al establecimiento de un régimen de visita o estancia y si existiera, se suspenderá respecto al progenitor que esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral, libertad e indignidad sexual del otro cónyuge. Es decir, se aprovecha esta ley para tocar algo que poco o nada tiene que ver con el derecho de familia, hasta el punto de introducir algo que entendemos que es sumamente delicado y cuanto menos cauteloso. Es decir, el simple hecho de que exista una denuncia penal presuntivamente contra alguno de los delitos contra la vida e integridad física es motivo suficiente como para suspender o incluso restringir un régimen de visita. Claro, es la pregunta que yo dejo abierto. ¿Realmente nos encontramos con un precepto legalmente que pudiera ser considerado como inconstitucional? Porque estamos hablando de que la simple presunción de indicios que puedan entenderse como razonados son suficientes como para suprimir o restringir un régimen de visita. Yo, desde mi punto de vista, es cierto que el Código Civil en materia de derecho de familia necesitaba una reforma en profundidad
para regular una cuestión importante como por ejemplo la custodia compartida, pero no es de recibo que se modifique el Código Civil en esta materia de esta forma, a escondidas, aprovechando una ley que poco o nada tiene que ver, como he dicho, con el derecho de familia. Recordemos que tiene como objeto establecer e implementar una serie de medidas para personas con discapacidad y que se aprovecha esta ley para introducir esa modificación. En mi opinión es una medida desproporcionada. Primero porque tiene carácter imperativo, es decir, no deja margen de discrecionalidad al juez, el cual solo podrá acordar un régimen de visita motivándolo y previa evaluación de la situación de la relación paterno-filial. En segundo, porque basta la existencia de una causa penal para que se suspenda el régimen de visitas, sin diferenciar además entre delitos graves, menos graves o leves, lo que pueda dar lugar a un uso abusivo de la norma, como ha sucedido, bueno, hay que decirlo, en muchas denuncias por violencia de género. Pero es más, la redacción de la norma en los términos que se ha hecho plantea varios interrogantes. ¿Qué sucede con los hijos en los casos de denuncias cruzadas entre ambos progenitores? Es decir, ¿ninguno tendría derecho a tener un régimen de visita? ¿Se harían cargo entonces los servicios sociales en esta situación? Creo que es algo sumamente complejo, hasta el punto de que, bueno, se alzó, como era de esperar, una voz que decía que esto podía ser inconstitucional, y así fue. Surgió la sentencia del Tribunal Constitucional 106/22 de 13 de septiembre, donde intentó armonizar en el sentido de que no resulta acorde, conforme a la Constitución o el texto constitucional, la aplicación automática de la suspensión de visitas. Hay que ver el caso concreto. Bueno, pues de este asunto y de otros relacionados también con la violencia de género hablaremos próximamente, así que de momento agradecemos tanto a Francisco, a Manuel como a Paloma, miembros de EOMA Equipo Jurídico, que hayan estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y seguimos en Hoy por Hoy Jaén.